como lo dejamos en el capítulo pasado, que como recordarán, lo dije en el capítulo anterior, es que no continuaría en el castillo de Ganon, sino que me dedicaría a subir unos cuantos videos de cómo conseguir todas las esculturas del juego, que sería uno de los coleccionables, además de todos los corazones y además ítems que me van a servir para continuar la historia. Bueno, para completar el juego al 100%, que es otra cosa. Así que en estas partes voy a decirles exactamente dónde está cada cosa, cómo conseguirlo y además los objetos que van a necesitar para poder obtenerlos. Así que sin más que decir, comencemos. Ok, las primeras esculturas las encontraremos en el gran árbol Deku. La primera se encontraría subiendo hasta la cima en el primer cuarto, donde encontramos la brújula. Ya después de obtenerla activamos el interruptor y la podremos obtener fácilmente, estará a plena vista y fácilmente la destruimos para obtenerla. La segunda sería lanzándonos al vacío y rompiendo la telaraña. Ya al caer al agua estará arriba de unas enredaderas que también podremos romper con la resortera. Y la última que podremos obtener en esta ocasión será una que está en unas rejas que están prácticamente atrás de donde está la segunda, así que rápidamente la rompemos y la obtenemos fácilmente. La siguiente escultura la encontraremos llegando plenamente al castillo y nos metemos rápidamente al cuarto donde destrozamos los jarrones. Nos abrimos paso y estará dentro de una de las cajas, ahí fácilmente la rompemos y podremos obtenerla rápido. La siguiente se encontraría llegando al castillo, pero al primer árbol que vemos, que está donde nos encontraríamos a Malon. Rápidamente lo golpeamos y esta caerá. Fácilmente podemos obtenerla en el día. La siguiente la encontraremos dentro de Kakariko. Se encontraría cuando golpeamos el primer árbol que vemos, o sea, donde está parado el jefe de los carpinteros y donde está el emo de noche. Lo golpeamos y fácilmente lo obtenemos, pero tengan en cuenta que solo la encontraremos de noche. Como la sería la siguiente, que estaría a un lado de la casa escultura. Estará fácil de encontrar. La siguiente sería en la zona de construcciones. Estará encima de los ladrillos y podremos verla rápidamente. La siguiente se encontraría en la cima de la torre. Esta la podremos romper gracias a la resortera y podremos obtenerla rápidamente. Mientras la última que podremos obtener en Kakariko se encontrará en la última casa camino a la montaña de la muerte. Estará fácil de ver. La rompemos y de un salto podremos obtenerla. La siguiente se encontraría en el cementerio. Nos iremos a donde sería la tumba de Dampe. Ahí se encontrará un suelo húmedo y usando un insecto lo metemos dentro y podremos obtener la escultura. Las siguientes esculturas las encontraremos en el rancho Lon Lon. Primero casi llegando a la zona de los caballos, nos dirigiremos al primer árbol que está a la izquierda y lo golpeamos y ahí podremos obtenerla. La siguiente que encontramos en el rancho será atrás de las rejas del campo. Ahí estará fácilmente, pero tenemos que estar muy atentos porque está muy escondida, la verdad. La siguiente sería en el bosque Kokiri. Esta estará detrás de la casa de los hermanos Sabelotodo. La podremos destruir y con un salto la obtenemos. La siguiente se encontraría nuevamente en el bosque Kokiri, atrás de la tienda, y gracias a un insecto podremos obtenerla. Solo lo ocupamos para que se hundan en la tierra. La siguiente la encontraremos dentro de los bosques perdidos y siguiendo el camino que les marco, podremos llegar hacia una habitación donde se encuentran unos Deku que nos disparan. Atrás del que está de la derecha estará un suelo húmedo y gracias a un insecto podremos obtener la escultura. Solo tengan en cuenta que nos estarán disparando, así que recomiendo que los maten. La siguiente sería nuevamente en los bosques perdidos, solo que en la zona de donde está el Skull Kid nos dirigimos al siguiente cuadro que está pasando y encontraremos un suelo blando. Nuevamente ahí usamos un insecto para obtener la escultura. La siguiente la encontraremos camino en la montaña de la muerte, yendo para los dominios de los Goron y entrando a la caverna, estando frente a la caverna de los Dodongo, usamos nuevamente uno de los insectos en la tierra y nos aparecerá. La siguiente se encontraría ya dentro de la caverna Dodongo, más específicamente en la zona después de haber destruido las bombas que nos ayudan a subir una escalera. Esta se encontrará en unas enredaderas que podemos ver fácilmente y gracias a la resortera podemos destruirla y obtenerla. Nuevamente en la caverna Dodongo se encontrará en un cuarto oculto, más específico pasando donde están los mini Dodongos que nos atacan.
estará en un cuarto oculto que podremos destruir con una bomba y adentro estará la escultura. Y fácilmente con un salto podemos obtenerla. La siguiente se encontraría en un cuarto previo a enfrentarnos al Rey Dodongo. Se encontrará en un cuarto oculto que podemos acceder gracias a una bomba. Y dentro tendremos que tener cuidado con un enemigo que si lo tocamos nos atacará. Estará prácticamente detrás de él, así que tengan cuidado con eso. La siguiente se encontraría en la montaña de la muerte, en el cráter más específicamente. Ya cuando estemos en la cima, nos adentramos rápidamente y antes que se nos acabe el tiempo veremos a una caja entrando, así que esa la destruimos y podremos obtener la escultura. La siguiente se encontraría en la ciudad Goron. Más específicamente, entrando apenas en la ciudad, nos dirigiremos a la izquierda y hasta el cuarto donde están un montón de rocas. Nos abrimos paso entre ellas destruyéndolas y al final del cuarto encontraremos una caja que la destruimos y ahí estará dentro la escultura. La siguiente se encontraría camino a los dominios Zora. Apenas dirigirnos hacia allá, el primer árbol que vemos que está enfrente de unas rocas, la golpeamos y esta aparecerá. Siguiendo el camino en los dominios Zora, ya casi llegando a la entrada, debajo en las escaleras, de noche específicamente, ahí se encontrará en las escaleras, así que rápidamente la destruimos antes de que se haga de día, tengan en cuenta eso. La siguiente se encontraría a las afueras del lago Hylia, más específica fuera del laboratorio, usando un insecto que podremos usar en la tierra, lo usamos y ahí obtenemos la escultura. Continuando con el lago Hylia, también podemos obtener una en la zona donde obtenemos las flechas de fuego, pero tengan en cuenta que debemos hacer esto de noche, si no, no aparecerá. Ya en el lugar de aposento del Jabu Jabu, nos dirigimos a la zona donde estará la gran hada, y en el árbol primero que vemos antes de entrar con ella, golpeamos el árbol y ahí encontraremos la escultura. Ya dentro de Jabu Jabu, en el primer cuarto que encontramos después de rescatar a Ruto, se encontrarán unas lianas donde obtenemos un interruptor para subir al agua. O apretamos el botón y podremos subir a las lianas, para así obtener la escultura. Nuevamente dentro de Jabu Jabu, en uno de los cuartos, más específico cerca de donde encontramos a Ruto, nos dejamos caer en uno de los agujeros que están, y ahí apenas cayendo encontraremos un par de esculturas, es decir, están fácilmente de ver. Solo tenemos que tener el boomerang y fácilmente podremos obtener ambas. Y para acabar dentro del Jabu Jabu, ya previo a enfrentarnos contra el jefe, en la última habitación previa a enfrentarlo, arriba de unas lianas, podremos obtenerla gracias al boomerang. Lo rompemos y ahí obtenemos la escultura. Ya de noche, fuera de Jabu Jabu, nos subimos al tronco que está a un lado de él, de noche, y gracias al boomerang podemos destruir la escultura para obtenerla. Ya nuevamente en el lago Hylia de noche, a las afueras del laboratorio, ya gracias al boomerang podemos obtener una escultura que está a las espaldas del laboratorio. Con algo de precisión podremos obtenerlo. Y ahora de regreso al árbol Deku, y ya con la ayuda del boomerang nos adentramos en un cuarto más específico donde están los hijos de la gran araña, y en un cuarto secreto que podemos acceder gracias a los palos y a las bombas. Podremos acceder a este cuarto y ahí encontrar la escultura. La siguiente se encontraría tramo a la montaña de la muerte. Con la ayuda de las bombas camino encontraremos una pared que podemos destruir con la ayuda de las bombas. La rompemos y con la ayuda del boomerang podemos obtener fácilmente la escultura. La siguiente se encontraría en la caverna de Dodongo, ya con la ayuda del boomerang y gracias con la ayuda de las plataformas que nos deberá subir hasta el techo. Hacemos camino inverso hasta la zona donde están las bombas y las escaleras que nos ayudarán a avanzar. Debemos tener bastante precisión para subir a la escalera sin romper nada. Si no, tendremos que volver al camino. Y ahí arriba, donde están las escaleras, y gracias con la ayuda del boomerang, podemos destruir la escultura y obtenerla. A las afueras de Kakariko nos encontraremos con un árbol que está a la derecha. Ahí usamos una bomba y podremos adentrarnos a las profundidades. En ese cuarto se encontrará arriba de una de las arañas que nos atacan. Ahí con la ayuda del boomerang podemos obtenerlo. En el cementerio, ya con la ayuda del boomerang, nos dirigiremos a la izquierda de la tumba de los hermanos compositores y arriba podremos obtenerla con la ayuda del boomerang. La siguiente se encontraría en el rancho Lon Lon de noche y esta se encontrará en el segundo piso de la casa de Malon. La podremos obtener gracias al boomerang y rápidamente la rompemos. Continuando en el rancho Lon Lon,
yendo por el corral, casi llegando al granero. Esta prácticamente se encontrará a la derecha de este, y con la ayuda del boomerang podemos obtenerla. Ahora nos desviamos un poco del camino y vamos camino al Valle Gerudo, pero no nos dirigimos prácticamente ahí, sino que nos desviamos un poco y en la zona donde están unas rocas hechas en círculo, ponemos unas bombas y nos adentramos adentro. Ya adentro se encontrarán unas paredes llenas de telarañas. Con la ayuda del fuego de Dean los destruimos y en uno de los cuartos se encontrará arriba la escultura. Gracias al boomerang podremos obtenerla. Siguiendo en Valle Gerudo, nos dirigimos a la zona del puente, el primer puente que nos topamos, y a la derecha encontraremos la escultura arriba de nosotros. Con la ayuda del boomerang podremos obtenerla. La siguiente se encontraría nuevamente en Valle Gerudo, pero esta vez nos dirigimos en el puente que está custodiado por las Gerudo. Ahí podremos encontrar una gallina, la cual usaremos para poder hacer el truco de lanzarnos hacia la cascada, pero hasta la zona donde está una vaca y una Gerudo. Ahí cerca de ella se encontrará un suelo blando que podemos utilizar con un insecto para que nos dé la escultura. Ya estas serían todas las esculturas que podremos encontrar como Link niño. Ya la siguiente sería como Link adulto. Así que la primera que obtendríamos sería en la zona fuera del castillo de Ganon, en la zona destruida donde está el puente. Pero tengan en cuenta que esta la tendremos que obtener gracias con el gancho, que podemos obtener también en el cementerio. Y ahora, yendo nuevamente al bosque Kokiri, nos vamos a la última casa que está previa a entrar con el gran árbol Deku. Y con la ayuda del gancho podremos destruirla, que se encuentra en uno de los pilares de la casa. Ya yendo a los bosques perdidos, más específicamente en la zona donde están los Deku que nos atacaron. Ahí debemos haber puesto como Link niño una habichuela mágica. Ya cuando regresemos como Link adulto, esta ya estará crecida y con su ayuda podremos subir hasta el lugar donde se encuentra la escultura. Siguiendo en los bosques perdidos, previo a entrar al templo del bosque, nos subimos a las escaleras y a la izquierda, prácticamente en el laberinto, ahí se encontrará en una de las montañas y gracias al gancho podremos obtenerlo. Ya dentro del templo del bosque, apenas en la primera cámara, nos dirigiremos a las lianas y subimos hasta la cima yendo hasta el tronco. Ahí rápidamente podemos verla y con ayuda del gancho la destruimos y la obtenemos. Y siguiendo en el templo del bosque, ya en la cámara donde desaparecen todos los fantasmas, yendo recto, antes de entrar a la siguiente habitación, esta se encontrará a la derecha de nosotros. Con ayuda del gancho la destruimos y la obtenemos. Y siguiendo en el templo, en la zona del agua donde podremos ver un cofre, con la ayuda del gancho nos enganchamos a él y podemos llegar a la zona donde está la escultura en una pared. Ahí usamos el gancho y la destruimos. Y siguiendo con el templo, ya llegando a la zona de arriba de los pilares destruidos que encontramos en una de las habitaciones, nos subimos en ellos y ya con la ayuda del gancho podremos obtenerla, estará a plena vista de nosotros. Y la última que podemos obtener en el templo del bosque la encontraremos en la zona del rulete giratoria que podremos ver previa a enfrentarnos al fantasma de Ganon. Estará en unas habitaciones, así que deberemos estar atentos porque se encuentra en una. Ya gracias con el gancho podremos destruirla. Ahora regresando a la caverna Dodongo, más específicamente a la zona de los mini Dodongos que nos atacan, los destruimos y en una zona determinada, antes de entrar a la siguiente sala, en una parte específica, tocamos la canción del espantapájaros para poder invocarlo. Ya una vez que aparezca, con ayuda del gancho nos subimos en él y ya podremos obtener la escultura que se encontrará arriba de ese monumento. Ahora en la ciudad Goron, nos dirigimos al segundo piso de esta, y en el pilar de arriba donde estaría antes el jarrón, ahí estará la escultura que podremos obtener con el gancho. Así que pero tengan en cuenta que tenemos que tener algo de precisión porque el gancho no es tan largo para poder agarrarla, así que tenemos que acercarnos bastante para poder obtenerla. Ahora en la zona del cráter de la montaña de la muerte, nos dirigiremos ahora como Link niño ya después de obtener la canción del bolero de fuego. Nos invocamos ahí y con la ayuda de un insecto lo ponemos en la zona de la tierra húmeda, ahí para que nos dé la escultura. Ahora en el templo del fuego, apenas entrando a la segunda cámara, en la zona del puente más específicamente, nos vamos a la izquierda y ya después de desaparecer el bloque del tiempo, nos entramos a esa cámara y ahí, después de desviar varios enemigos, podremos obtenerla. Pero tengan en cuenta que debemos eliminar a Lig, creo que así se llamaba el monstruo, o si no nos estará haciendo perder el tiempo. Siguiendo en el templo del fuego,
más específico, en la zona del laberinto donde están las gigantes rocas, nos vamos rápidamente a la izquierda, pasando hasta llegar a una pared que podremos destruir con la ayuda de las bombas. Ahí nos adentraremos en un cuarto secreto donde rápidamente podemos ver la escultura. Con la ayuda de un ataque volador la obtenemos. Ahora siguiendo en la misma zona, solo que arriba de esta misma, es decir, en la zona del laberinto con las rocas, apenas entrando a la zona, tocamos la canción del espantapájaros para poder invocarlo, nos enganchamos a él y luego nos enganchamos a una plataforma que está al frente de este mismo. Subimos a esta y nos llevará a un cuarto que, subiendo las escaleras, podremos verla en una de estas enganchada. Ahí fácilmente podemos obtenerla. Y siguiendo por este camino, ya desviándonos, nos encontraremos en un cuarto que, apenas entrando, nos vamos casi llegando al vacío, casi para caernos. La encontraremos a la izquierda de nosotros, pero podremos obtenerla con la ayuda del gancho. Y siguiendo en el templo, más específicamente en la primera cámara, nos vamos para la derecha, y en la zona, ya después de obtener el martillo, estarán unos pilares que la podremos destruir con la ayuda de este. Nos adentramos a la cámara y después de destruir a varios enemigos, encontraremos el cuarto, pero también nuevamente estará lleno de enemigos. Nos deshacemos de ellos y estará pegada en una de las paredes. La siguiente la encontraremos camino a la montaña de la muerte, más específicamente dentro de una de las rocas que podremos destruir gracias al martillo. Pero tengan en cuenta que esta podremos encontrarla solo de noche. Nuevamente, afuera de los dominios de los Goron, más específicamente donde estuviera la zona donde recogemos una de las bombas para abrirnos paso a la caverna de Dodongo, estará oculta detrás de una de las piedras que podemos destruir gracias al martillo. La siguiente la encontraremos camino a los dominios Zora, más específicamente en uno de los pilares de arriba, así que nos desviamos por el camino y subimos por atrás de una de las grandes paredes, gracias con unas escaleras. Ahí podremos verla y con ayuda del gancho la podremos obtener. Nuevamente yendo camino a los dominios Zora, antes de llegar a la zona donde tocamos la canción de Zelda, nos subimos a una de las rejas y en una de las paredes estará la escultura, y gracias al gancho podremos obtenerla. Ya dentro de los dominios Zora, y desviándonos un poco donde está el rey congelado, en la zona donde nos lanzamos y obtenemos la escama, estará a la izquierda pegada, y gracias al gancho podremos obtenerla. Ya yendo a la caverna helada, en la zona donde están unas cuchillas giratorias, destruimos unos pilares y arriba de estos se encontrará la escultura. Con la ayuda del gancho la obtenemos. Nuevamente en la caverna de hielo, más específicamente en la zona después de haber obtenido el fuego azul, nos abrimos paso y en la zona donde está el segundo fuego azul prácticamente, destruimos unos pilares de hielo y en la cima de una estalactita estará escondida. Así que con la ayuda del gancho la podremos obtener. La siguiente se encontraría en la zona de un pequeño puzzle de hielo que está en la caverna. Y nuevamente les recomiendo que destruyan a los murciélagos primero, ya que nos estarán molestando. Esta se encontrará pegada en una pared que está a la izquierda de nosotros apenas entrando a la cámara, así que ahí podemos obtenerlo gracias al gancho. La siguiente se encontraría dentro del laboratorio, más específicamente debemos obtener las botas pesadas y la túnica Zora para poder hundirnos hasta el fondo sin ahogarnos. Esta se encontrará en una caja que está hasta el fondo y la rompemos rápidamente para obtenerla. La siguiente se encontraría en el templo del agua, más específicamente ya después de haber bajado el nivel del agua hasta el mínimo, y nos vamos hacia un cuarto secreto que podemos destruir con una bomba. Nos abrimos paso hasta la zona donde están un par de arañas que llegamos a esa zona con la ayuda del gancho. Ya después encontraremos unas rejas que no nos dejará avanzar porque estará ahí dentro de la escultura, pero con un ataque giratorio podemos activar el interruptor y después obtenerla. Nuevamente siguiendo en el templo del agua, luego de derrotar a Dark Link y de abrirnos paso por los torbellinos, esta se encontrará en uno de los pilares, pero tengan en cuenta que deben tener bastante buena vista para poder verla, o si no se desviarán del camino, si no tendrán que regresarse todo. Ahí estará pegada y con la ayuda del gancho podremos obtenerla. Nuevamente en el templo del agua, en la zona previa a enfrentarnos a Dark Link, después de haber obtenido el gancho más largo, nos dirigimos nuevamente a esta cámara y esta se encontrará pegada a la derecha de nosotros. Tengan en cuenta que debemos tener el gancho largo, si no con el gancho normal no podemos obtenerla. Y siguiendo en el templo del agua específico, en la zona donde subimos el segundo nivel del agua, pero esta vez nos dirigiremos hasta la cima gracias a con la ayuda del gancho más largo. Ya llegando hasta ahí, esta se encontrará en el pilar más alto. Ya para terminar con el templo del agua, en la zona de las rocas que nos caen previa a encontrar la llave del jefe, esta se encontrará en un cuarto donde nos hundimos y donde estará pegada, donde caen unas rocas,
y la podemos obtener gracias al gancho. Después de completar el templo del agua, esta se encontrará en la cima del tronco que está enfrente de donde obtenemos las flechas de fuego. Con la ayuda del gancho largo nos subimos hasta arriba y ahí podremos obtenerla. Ya de vuelta en Kakariko, esta se encontrará en la casa. El gran búho nos deja después de terminar la caverna de Dodongo, y la podemos obtener yendo de camino con el gancho largo, abriéndonos paso en las casas. Ahora, regresando a ser Link Niño, nos abrimos paso como si fuéramos nuevamente a ver a Zelda, pero esta vez nos detenemos en una zona determinada que está antes, que sería encontrar a Talon en un árbol solitario. Ahí tocamos la canción de las tormentas y se nos abrirá un pasadizo secreto en el suelo. Nos adentramos y están unas grandes paredes que podemos romper con las bombas. En un cuarto de estos se encontrará pegada la escultura. Ahora, dentro del pozo estarán dentro de unas puertas que tendrán llave. Tengan en cuenta que serán un poco complicadas si es que no sabes muy bien cómo moverte por el pozo, así que recomiendo que lo explores bastante bien. Pero se encontrará en las dos puertas que vemos después de obtener el Dente de la Verdad. Estará en la derecha, estará pegada fácilmente la podrán obtener. Estará pegada enfrente, apenas entrando al cuarto. Mientras que la segunda está a la derecha, estará en una zona llena de murciélagos. Los matamos y con la ayuda del Lente de la Verdad podremos ver un piso oculto que nos abrimos paso y ahí estará la escultura. Nuevamente en el pozo, ya después de obtener la última llave, nos abrimos paso nos vamos hacia la derecha en un pequeño cuarto que nos podremos abrir paso. Y hasta llegar al final encontraremos un monstruo que después de matarlo, ahí estará la escultura. Ya regresando como Link adulto, y más específico en el Templo de las Sombras, en la zona después de enfrentarnos con un Stalfo, con la ayuda del Lente de la Verdad nos desviamos hacia la izquierda, yendo hacia una zona oculta, en la zona donde están las cuchillas escondidas, que nuevamente podemos verlas con el Lente de la Verdad. Destruimos a todos los enemigos que se encuentran en la zona y se nos abrirá un pasadizo. Dentro de ese pasadizo estará oculta la escultura. Nuevamente en el mismo templo nos abrimos paso hasta la zona donde están una de las trampas. Con la ayuda del Lente de la Verdad usamos una de las piedras para impedir que nos aplasten, y en la zona de las rejas estará la escultura oculta. En la zona de unos pinchos ocultos que podremos ver gracias con el Lente de la Verdad, nos metemos al cuarto que está a la izquierda. Estará una gran calavera. Detrás de esta se encontrará la escultura y con la ayuda del gancho podremos obtenerla. Nuevamente en el Templo de las Sombras, en la zona del barco, antes de tocar la canción de Zelda, tocamos la canción del espantapájaros para invocarlo. Nos enganchamos a él y gracias a él podremos obtener la escultura que está atrás de él mismo. Ya la siguiente escultura, nuevamente en el templo, en la zona donde está el laberinto oculto y que podremos ver con el Lente de la Verdad, la podemos encontrar detrás del montón de cráneos que están girando, y gracias con el gancho podremos obtenerla. Ahora, yendo al Valle Gerudo, después de abrirnos paso por el puente destruido, esta se encontrará atrás del campamento de los carpinteros, pero tengan en cuenta que debemos hacer esto de noche, si no, no aparecerá. Y nuevamente en la misma zona, más específico donde están unos pilares, de noche nuevamente, lo podemos obtener gracias con el gancho. Ahora la siguiente se encontrará dentro de la guarida Gerudo. Les recomiendo que hayan hecho todo lo que tenga que ver aquí para que no les estén parando a cada rato, pero en una de las zonas ocultas, específicamente donde nos capturan, la podremos ver de noche. Y nuevamente en el campamento Gerudo y yendo al campo de tiro, esta se encontrará a la izquierda en uno de los tantos tiros que podremos hacer. La destruimos y podremos obtenerla con la ayuda del gancho. Ahora, yendo en el desierto, más específico en el pequeño templo que encontramos previo a encontrar el bosque que nos guía al templo del espíritu, nos metemos y al fondo, pegada en la pared de enfrente, podremos obtenerla fácilmente. Ya a las afueras, apenas llegando a las entrañas del templo del espíritu, nos vamos hacia la izquierda, más o menos donde está cerca lo que parece ser un oasis, y en una de las palmeras de noche, nuevamente, podremos obtenerla con la ayuda del gancho. Ahora, nuevamente en la misma zona en el desierto, pero ahora regresando como Link niño, en las afueras del templo del espíritu, ponemos en el suelo blando una habichuela con un insecto, donde podremos invocar a la escultura y podremos obtenerla. Ahora dentro del templo del espíritu, nuevamente siendo Link niño, en la zona donde están unas rejas y un montón de murciélagos, después de destruir a todos estos y destruir la reja, esta se encontrará pegada obviamente en la reja, y con la ayuda del boomerang podremos obtenerla. Nuevamente abriéndonos paso en el templo, siendo Link niños, en una zona donde nos aparecen unos enemigos y donde tenemos que usar los bomb shoot, esta se encontrará después a las espaldas de haber subido las escaleras. Con el boomerang podremos obtenerla.
Y nuevamente terminando con la escultura siendo niño, nos encontraremos la última, previo a enfrentarnos al primer nudillo de hierro, en la zona de las escaleras. Ahí se encontrará atrás de nosotros apenas entrando a la cámara, y con ayuda del boomerang podremos obtenerlo. Ya volviendo a ser Link adulto, yo les recomendaría que después de haber obtenido los guantes de hierro, regresaran a la fuente de donde se encuentra Jabu Jabu, y en la zona donde sería para llegar con la gran hada. Usamos los guantes para destruir la piedra que está enfrente de la cueva, y este nos abrirá paso a un camino secreto. Tengan en cuenta que debemos ir de noche y abrirnos paso con el lente de la verdad con unos enemigos que serán invisibles. Ya al final de este pequeño recorrido, ahí se encontrará pegada en uno de los pilares, más específicamente a la izquierda. Ahora regresando al coloso del desierto, ya siendo Link adulto, les recomiendo que antes de haber regresado hayan puesto una habichuela mágica para poder, cuando ya regresemos, ya esta ya haya crecido. Con la ayuda de esta podremos usarla para dirigirnos a una piedra donde estará la escultura, pero tienen que hacer esto obviamente de noche. Ya dentro del templo del espíritu, siendo Link adulto, en la zona donde tenemos que hacer un pequeño puzzle dentro de donde están unas grandes rocas. Después de haber desaparecido el pilar del tiempo, lo desaparecemos y detrás de esta se encontrará la escultura. Y nuevamente la última escultura que podremos encontrar estará en la zona del gran coloso, dentro del templo del espíritu. Se encontrará en la cima yendo a la izquierda, y con la ayuda del gancho podremos destruirla. Ya con todo esto ya tendríamos las 100 esculturas doradas. Y bueno, uno pensaría que después de pasar por todo este martirio nos darían una recompensa muy grande, una muy chodo o algo así, ¿no? Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero la recompensa que nos dan después de haber pasado por todo esto es una gran rupia de 200. Justo en un punto del juego donde ya no tienes nada que comprar. Yo me siento estafado. Ay, me siento estafado después de todo esto. No puede ser. Bueno, gente, hasta aquí lo vendré dejando. Espero que les haya gustado y le esperen el siguiente, donde se tratará de donde obtenemos todos los corazones y previo también de eso, de obtener todos los ítems, todos los botes y de la aventura de máscaras. O sea, tengo varios videos planeados para seguir sacando videos de la serie antes de acabarla. O sea, hay Zelda para más. Pero bueno, espero que les haya gustado y yo me despido y nos vemos.